estén negociándose, obligatoriamente tienen que concluir la negociación con esa rebaja del 5%. Y a los que no, en la ley de presupuestos del Estado de este año, con efectos retroactivos de 1 de enero del 2010 se le hará el descuento. Es decir, ¿por qué no a trabajadores normales sometidos a convenio colectivo? Claro, no a los que son funcionarios públicos, que a eso el mes que viene ya les quito el 5%. Pero ¿por qué no explican eso los sindicatos? O sea, ¿por qué no? ¿Y por qué no explicamos que tenemos sobredimensionada la administración pública? Es verdad que pueden faltar médicos, de hecho yo creo que faltan médicos, faltan abogados, faltan jueces, faltan maestros, pero probablemente te sobran estas 17 comunidades autónomas que han duplicado la administración central. O sea, las embajadas de Cataluña, las embajadas del País Vasco. Yo he vivido en Nueva York y allí tenía un representante del Ayuntamiento de Madrid, un representante de la Comunidad de Madrid, cada uno con su oficina, sus asesores, sus secretarias. Oiga, esto es lo que hay que reducir. Y yo repito, si la función pública, que son los maestros, los policías, la sanidad, los médicos, las televisiones públicas quieren parar un país, lo paran, porque son los únicos que lo pueden parar, porque Telemadrid hace nada se ha cerrado porque un sindicato muy chiquitito, que es el de Telemadrid, decidió que se iba a negro, ¿verdad? O sea, que si ustedes quieren, paran el país. ¿Por qué no lo hacen? Porque no quieren. Y a mí me parece estupendo, ¿eh? Yo creo que hoy es un gran día porque es el primer día, de verdad, del fin de esta cosa de tener que subvencionar a los sindicatos. Completamos con Esther y vamos a ver a los sindicatos. Yo no estoy de acuerdo. Yo creo que los sindicatos seguramente han cometido errores, han cometido muchos errores. También han sido víctimas de una campaña de hostigamiento contra los sindicatos y contra lo que son, porque son algo más que liberados. Son algo más que por liberados. Parte de quién ha sufrido la campaña. Pues en fin, de las opiniones que se han vertido y tal. Mucha gente ha hablado de pero eso. cuando lees la prensa, cuando han montado las 4 huelgas generales a Felipe González, estaban estoy hablando de una campaña de estos últimos años que se ha hablado barbaridades de los sindicatos. Oye, si va Zapatero a tu sindicato y te dice, Pilar, dame cariño y se lo das. ¿Me dejas terminar, Pilar? ¿Qué esperas? Gracias, te voy a terminar. Bien. Intentaba decir que los sindicatos han cometido errores, sin duda los han cometido, pero también son fruto, esta mala imagen que tienen, de una campaña que ha habido contra los sindicatos diciendo que solo son liberados y que no sirven para nada. Y no es verdad. Y yo quiero poner ejemplos. La SEAT, ¿verdad? Se iba a cerrar la SEAT y tal y cual. ¿Y qué hizo los sindicatos? El sindicato o los sindicatos negociaron con la empresa. El Estado. 500 millones de euros. No, perdóname. Bueno, ¿puedo hablar, Pilar? Es que pero no digas que son los sindicatos. Yo digo lo que me parece, Pilar, para que se quede lo que te parece a ti y yo no te corto. Déjala terminar. ¿Vale? Entonces, los sindicatos tienen una función importante, social, está en la Constitución. ¿Se pueden haber desviado? Sí, pero son necesarios. Entonces, yo no me puedo alegrar de que sea el fin, como dices tú. Bien, es el fin de los sindicatos. Jamás me alegraré de eso. Jamás, porque los sindicatos, si hacen las cosas bien, su función es importante. Está en la Constitución, como también están las comunidades autónomas, que tanto te molestan. Están ahí. Entonces, no se pueden eliminar. Y quiero decirte que alguien tiene que vehicular y tiene que organizar las relaciones entre el trabajador y el empresario. Y para eso están los sindicatos. Otra cosa es que hayan cometido errores, que yo no digo que no. Ahora, que desaparezcan los sindicatos me parecería terrible, me parecería un error. Desaparecen los sindicatos, desaparecen los sindicatos tal y como se están claro, viviendo hoy. Que son los sindicatos incrustados, perdona Javier. Ya que estamos hablando de sindicatos metidos dentro de la como una oficina del Ministerio de Trabajo. No son sindicatos. Y eso es desnaturalizar la función sindical. Por eso yo creo que está muy bien que esos que son casi funcionarios del sindicalismo, que trabajan casi por obligación, desaparezcan y que aparezcan los sindicatos de verdad, los que representan a los trabajadores, los que defienden los derechos de los trabajadores. Y esos no están ellos. Están ellos que defienden ese trabajo. Ya que estamos hablando de sindicatos, permitamos que sean los sindicatos quienes hablen. El sindicato único que se ha desnaturalizado. Luis de Leito, de Uso. Yo agradezco la palabra porque veo que aquí hay... Y os pido que les dejéis hablar ahora, por favor. Algunas cosas. Lo he dicho antes, lo vuelvo a repetir. Primero, el generalizar no está bien. Los sindicatos tienen una función social importante. En todos los países democráticos, en todos los países no democráticos habrá sindicatos verticales, como la Unión Soviética, como Chávez tiene su sindicato democrático, ese en Venezuela y en más sitios. Pero en los países democráticos hay sindicatos, porque cumplen una función social. Otra cosa es que en España el sindicalismo esté bastante, digamos,
puesto en dos niveles. Un nivel de autopista con 8 carriles y sin peajes, UGT y comisiones, y el resto los caminos de piedra, directamente. Porque eso lo permite una ley orgánica que además les permite tener y convocar elecciones allá donde no tengan representación, lo que al resto de sindicatos no nos permite. Por empezar, allá donde convoquen una mesa de negociación está UGT y comisiones, aunque los demás sindicatos tengamos representación. Eso es cierto. Eso hemos pedido modificaciones. Por cierto, el gobierno de Aznar se comprometió en su momento a hacerlo. Cuando llegó al gobierno, pactó con dinero directamente y se acabó. UGT y comisiones siguieron en la misma vía. Eso lo hemos visto y seguimos en la oposición. Así seguimos los sindicatos algunos, trabajando en ese sentido. No es bueno generalizar, porque hay gente, es verdad, que trabaja, y trabaja mucho los sindicatos. Fue el pecado de la transición. Y se pone, efectivamente, es un pecado que no se ha resuelto, pero eso no quiere decir que tenga que desaparecer los sindicatos. No, tiene claro una que función no. importante. No, lo que digo es que en la transición se decidió comprar a los sindicatos. El sindicalismo español quizás lo ha hecho UGT Comisiones, es decir, que son instituciones del Estado. De acuerdo, y al dar cariño al gobierno cuando tenían que darlo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces son responsables ellos. Esa historia de que no podemos ser ahí. Hemos defendido además que esto no era una huelga solamente del sector. Hemos dicho que había que hacer motivos una huelga general. Porque es cierto que el decreto marca a muchos colectivos, al conjunto de los trabajadores. Y afecta entonces, ¿qué estamos viendo, Luis? Afecta a la negociación colectiva. ¿Y entonces qué es lo que estamos viendo? Que nosotros creemos que debe ser no tan vertical, sino para abajo. Tiene que ir al nivel que tiene que ver, que es donde está la negociación. Eso es lo que de verdad haría que el sindicato fuese mejor. Negociar en el punto concreto, en la empresa, no negociar esos macro, a veces entonces pierden el poder los sindicatos grandes. Claro. Pero es que lo que están... Por lo tanto, estamos de acuerdo. Hay un objetivo esto tiene que acabar. En el sindicalismo español. Es que solamente exista un bisindicalismo y está patrocinado por el gobierno, la patronal e incluso algunos medios. También lo decimos, porque al final la cancha son de esos medios. Esa es la historia y esa es la realidad. Luis, a partir de ahí... Me disculpas, simplemente un matiz. Desde el lado de los que estoy todo el día, como sabes, con sindicalistas como vosotros. Vamos a ver, aquí hay tres problemas. Primero, que la ley electoral sindical es la misma que la ley electoral general y por lo tanto lo que hace es que prevalezca el bipartidismo y es un fenómeno parecido al que pasa a nivel nacional, es decir, entre PSOE y tal. Y eso no es bueno. Eso no es bueno, pero es lo mismo. Segundo, se perdió la oportunidad histórica con la Ley Orgánica de Libertad Sindical de regular bien los sindicatos y el sindicalismo. ¿Qué se hizo con la Ley de Libertad Sindical? Crear lo que Esther defiende tanto, esos liberados, yo no he defendido los liberados, y potenciar los delegados sindicales. Perdona, Fernando, si me citas, desde luego no manipules. Yo no he defendido a los liberados. He dicho que no solo son liberados, Esther, y que hay sindicatos y gente que trabaja en defensa de los trabajadores. Y que el cliché ese y el estereotipo no me vale. Estoy de acuerdo contigo. El sindicato, si no existiera, habría que haberlo inventado. Evidentemente. Es decir, y la labor sindical y la lucha sindical ha sido fundamental en este país para el desarrollo de nuestras leyes laborales. Los que asesoramos a empresas siempre preferimos tener representación sindical en la empresa que no tenerla. Es mucho más positivo para la vida de una empresa el que haya una representación sindical y tal. Todo eso es así. Ahora, lo que también es verdad es que estos sindicatos, este sindicalismo, este bisindicalismo que tenemos, este absoluto pesebre, dependiendo en estos momentos del poder, comisiones obreras y UGT, con unas macroestructuras que cuestan un dineral, que hay que echarle mucha gasolina a ese coche para que funcione y a ese motor para que ande, en estos momentos de crisis es absolutamente absurdo. Y los primeros... Ya lo sé, por eso digo... No, pero he dicho... Entonces hemos dicho lo mismo. Entonces estamos de acuerdo. Entonces, lo que he dicho, y lo vuelvo a decir, y tengo dos brillantes sindicalistas aquí, de dos sindicatos que intentan luchar para que esto no sea así, es que el sindicalismo de comisiones obreras y de UGT es un sindicalismo para tiempos de bonanza, fracasado en tiempos de crisis, y que como no cambien, lo van a pasar muy mal. Y la pena es que en esa caída van a arrastrar a otros sindicatos que no tienen o no deberían de tener esos problemas y esas Vamos a verlo. Es el turno para Juan Antonio Martínez Ortiz de CESIF. Me permites, estoy contigo, Fernando, que realmente el sindicalismo tiene que cambiar y algunos estamos intentando cambiarlo. Pero donde el poder económico está de un lado, el poder político también le apoya, pues la lucha es dura y muy correosa. Estamos cambiando la figura del sindicato. Los sindicatos ahora mismo no es la lucha de clases,
Intentamos un modelo de sindicato europeo, un modelo independiente, no afín a partidos políticos, sino a los intereses meramente laborales. Y ese es el fin.